Así es el sonido de la guerra, un sonido que pone los pelos de punta. Si ves el documental Los sonidos de la guerra de Ucrania, que está disponible en RTV Play, puedes hacerte una idea de la gravedad del conflicto y de la necesidad que todo ser humano tiene a la hora de tratar de sobrevivir a cualquier precio. Es precisamente en esta lucha por la supervivencia cuando, en este mes de marzo, vamos a centrar el episodio de Ojo al Lunes para la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. Bienvenidas y bienvenidos a Los refugiados de la guerra. Hace poco más de un año y un mes que empezó la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin, presidente de Rusia. El conflicto realmente se remonta al 2014, cuando, sin paños calientes, Putin se anexionó Crimea y posteriormente comenzó la guerra del Donbass apenas 2 meses después. Este conflicto bélico parece que nos toca más la fibra que otros, quizá por la cercanía, ya que es en el continente europeo, quizá por el valor que tiene en sí Ucrania, que es como un diamante en bruto en lo que a materias primas se refiere. No se ha cesado de hablar de este conflicto en los medios de comunicación y podemos decir que menos mal que ha sido así. Pero desde luego sí que no puedo avanzar en este episodio sin hacer mención a otros conflictos armados como el de Siria, que lleva 12 años en activo y en el que cada año mueren hasta 5.000 personas. Eso sin tener en cuenta que en los años más duros, en los años más cruentos, que fueron el 2014, 2015 y 2016, perdieron la vida hasta 50.000 personas cada año. Naciones Unidas, de hecho, para este 2023 ha estimado que el 70% de la población siria requerirá asistencia o ayuda para poder sobrevivir. Yemen, Myanmar, Pakistán, República Centroafricana, Sur Sudán, Nigeria, República Democrática del Congo, Afganistán, son conflictos que a día de hoy están activos y que sí o sí generan muchísimas pérdidas humanas. La guerra, sin duda, nos hace interiorizar que en los conflictos hay buenos y malos. Erróneamente, hablamos más de los kamikazes y dejamos de poner el foco en las personas, en todos esos protagonistas forzados que tienen que buscar a la desesperada una solución para poder sobrevivir, para ponerse a salvo como sea, lejos de sus raíces, lejos de sus familias y con auténticas historias dramáticas a las espaldas. Vamos a repasar algunos datos más en profundidad sobre las consecuencias que ha tenido la invasión rusa. Según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, más de 8 millones de personas han tenido que abandonar Ucrania desde que se inició el conflicto el 24 de febrero del año 2022. La respuesta de la Unión Europea ha sido bastante rápida, ya que solo una semana después de empezar ese conflicto, las personas que tuvieron que huir de Ucrania se les concedió un permiso de residencia, acceso al mercado laboral y a la vivienda, asistencia médica y social por un periodo de hasta 3 años. De los refugiados, 4,8 millones cuentan actualmente con protección temporal o un estatus similar en lugares de acogida. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, hay 5,3 millones de desplazados internos que han tenido que abandonar sus hogares para tratar de empezar una nueva vida más segura en otras partes de Ucrania. En el continente europeo, estos son los refugiados ucranianos por país, que son datos registrados, entre comillas, a octubre de 2022. En Rusia se estima que hay 2,8 millones de personas. Son obviamente datos estimativos, ya que desde Rusia no hay una transparencia clara ante la situación migratoria. Polonia tiene 1,6 millones de refugiados, Alemania 1 millón, República Checa 500.000, Italia 170.000, España 166.000, Reino Unido 161.000 y Francia 118.000. Según datos del Ministerio del Interior, España ha acogido a casi 170.000 ucranianos. El 63% son mujeres, unas 107.100 mujeres, y el 37% son hombres, 62.900. 13.700 personas ya han encontrado empleo en nuestro país. El 80% de estas protecciones temporales se concentran en 4 comunidades autónomas. Comunidad Valenciana a la cabeza, con 45.159 personas, Cataluña con 38.482, Andalucía con 23.922 y Madrid con 23.587. El 21,88% de los refugiados están escolarizados.
Ahora, después de esta introducción, para poneros en situación, vamos a hablar con Carolina Espadas, que es coordinadora provincial en Alicante de Cruz Roja Española, para poder conocer así de primera mano cómo se está procediendo en la atención a los refugiados que tenemos en nuestro país y sobre todo lo que creemos que es más importante, el cómo podemos seguir ayudándoles. Muy buenas, Carolina. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Y nada, un poco por abordar la situación. Nos gustaría saber pues, un poco porque percibimos que al final es una situación dramática el tener que cambiar tu vida, buscar poder sobrevivir, abandonando todo lo que tienes en tu día a día. Y es un poco saber de primera mano, gracias a Cruz Roja, todo lo que habéis hecho, qué tipo de necesidades habéis tenido que cubrir de manera urgente. Ujú. Muy bien, bueno, lo primero agradeceros a vosotros y vosotras el poder participar y el poder compartir todas estas experiencias y que todos formamos parte de todo esto y yo creo que ha sido un ejemplo en este sentido clave la coordinación de todos para poder atender a estas personas. Como decías, empezaron a venir poco a poco y de repente se multiplicó exponencialmente la venida de personas desplazadas de Ucrania porque el conflicto, pues como sabemos, se agravó muchísimo en pocos días. Las personas venían con una ruptura brusca de sus vidas. Lo primero que traían era muchísima incertidumbre de qué es lo que había pasado en su país, de lo que estaba pasando en su país, qué había pasado con todo lo que tenían, se llevaban a sí mismos y a sus familias. En muchos casos habían dejado parte de ellas allí y además venían a un sitio donde tampoco sabían lo que iba a pasar con ellos y ellas. Algunos tenían conocidos, pero otros no tenían esas redes. Por tanto, lo que es el desajuste emocional que tenían era muy importante y esa fue una de nuestras primeras atenciones, ese acompañamiento, ese abrazo que necesitaban de alguien que les pudiera escuchar. Y en esa escucha voy al segundo elemento importante que les producía esa gran ansiedad, esa sintomatología, incluso a veces depresiva, y era la barrera idiomática. Intentaban hablar y no es fácil que se conozca el idioma aquí en España ucraniano. Entonces, pues bueno, eso también ha sido para ellos un gran... digamos que un gran condicionante de ese estado de estrés, ¿no? Rápidamente participaron muchísimos y muchísimas voluntarias que conocían el idioma y ha sido clave para poder acercarnos y poder darles algo de seguridad porque necesitaban como poco que se les escuchara y saber qué estaba pasando y qué podían hacer. Por tanto, esa asistencia emocional, esa asistencia social para incluirles en el sistema estatal de acogida donde estábamos coordinados con el Estado y con la Generalitat para otro tipo de ayudas de estas personas que a lo mejor no entraban dentro del sistema. Genial. A ver, al final, obviamente la barrera idiomática está, más allá de la parte cultural, hablas de la parte emocional y joder, ha sido como una suerte poder contar con todos estos voluntarios que comentas. ¿Seguís necesitando voluntarios en este sentido para poder ayudar a que el día a día, después de un año, siga siendo, pues eso, estar dentro de lo que cabe en una zona de confort y de seguridad para poder seguir evolucionando? Sí, efectivamente, sigue siendo necesario. Estamos atendiendo en estos momentos dentro del sistema cerca de 400 personas y son personas que aunque tenemos todos los recursos habilitados para ello, pero el tener personas que conocen el idioma, que son de sus países y que son un ejemplo de normalización aquí, les reconforta y les da mucha tranquilidad y esperanza, ¿no? Para hacer un proyecto nuevo de vida. Muchas de estas familias y muchas de estas personas definitivamente van a quedar aquí porque tienen que reformular su proyecto y será aquí.
Entonces, el tener a estas personas de referencia es clave, más luego la ayuda que nos supone porque no dejan de ser personas voluntarias y ese valor ya te llega, ¿no? En una situación que vienen de tanto odio, de conflicto, entonces es como una luz, ¿no? De esperanza de la humanidad, vaya. Claro. Entonces es muy importante que sigamos participando. Además, en toda la provincia, no solo los dispositivos que tenemos habilitados y concertados con el Estado, seguimos ayudando a familias que no están dentro del sistema y se sigue necesitando, tienen que seguir aprendiendo el idioma, tienen que seguir siendo acompañadas para poder integrarse socialmente y, como decía, al fin y al cabo, para poder rehacer de nuevo su vida. ¿Estas 400 personas que comentas, Carolina, son a nivel provincial o es a nivel estatal? A nivel provincial, a nivel para que nos hagamos una idea, para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea de cuál es el volumen de voluntarios que nos están ayudando a través de Cruz Roja. ¿Sabes más o menos cuántas personas están ahora mismo ofreciendo ayuda? A nivel estatal, más de 9.000. O sea, wow. Imagínate, o sea, la movilización que ha habido es considerable, es muy, muy grande. Entonces, bueno, es una muestra de hasta dónde podemos llegar todos juntos. Entonces, bueno, y es que es clave, o sea, es totalmente clave para nosotros. Genial. Me queda claro. Aquí hablabas antes de ese desgarro emocional con el que vienen muchas familias, porque al final muchas se han roto, han venido muchas mujeres con sus hijos y muchos hombres se han quedado allí. Al final se les ha podido ofrecer atención psicológica, que creo que también es algo como súper importante, además de dar ese abrazo emocional que comentabas, y de qué manera se les ha podido ayudar psicológicamente. Sí, en nuestros equipos uno de los componentes principales es el psicólogo o psicóloga que les está atendiendo, porque es que gran parte de ellos manifiesta esta sintomatología moderada o severa. Entonces, pero poca sintomatología son los menos, ¿no? Entonces, es una de las primeras actividades y tiene que llevar una continuidad, porque algunos incluso arrastran ese estrés postraumático debido a ese suceso vital tan fuerte que han tenido. Y entonces hay que acompañarles durante un tiempo para que vuelvan a restablecer y autorregular de nuevo todas esas emociones. Ok. Navegando por diferentes páginas, viendo un poco las posibilidades que podían tener, pues que al final cambias, lo estamos diciendo, cambias tu vida, cambias de país, cambias de idioma y claro, te encuentras que si me pongo en el papel, he hecho como una búsqueda de voy a Generalitat, a la página de Comunidad Valenciana, de primeras me sale en valenciano, para encontrar, el castellano me cuesta y para encontrar el espacio que está en ucraniano es ya casi misión imposible. Entonces imagino que pues bueno, ha sido difícil también tener ese acceso, por un lado a la tecnología, por un lado para poder cumplimentar papeles, acceso a la vivienda, obviamente, escolarización de los más pequeños. ¿Cuál ha sido el mayor desafío al que os habéis enfrentado para que puedan reiniciar, entre comillas, por así decir, sus vidas aquí? Lo primero, como tú dices, es que pudieran acceder de una manera autónoma. Entonces, ha pasado porque generáramos grupos donde explicáramos cómo acceder a todos estos recursos y además todo lo tradujéramos a su idioma. Entonces, yo recuerdo de las primeras semanas de tener a voluntarios y voluntarias que manejaban el ucraniano o eran ucranianas de hecho, y nos pusimos a traducir todos los documentos para poder acceder y que ellos supieran dónde tienen que encontrar la documentación. Poco a poco la administración propia fue generando todas estas guías, pero al principio el aluvión era grande y se necesitaba una respuesta. Entonces, bueno, lo que eran las charlas grupales que montamos era de 100 en 100 cada día, pero eran básicas para cuanto antes ponernos a darles los recursos y que supieran dónde tenían que actuar. Y como te digo, la administración también hizo un gran esfuerzo y otras entidades y asociaciones que nos unimos todas para poderles facilitar el acceso a esta información y que fuera comprensible para ellos y ellas. Y hace falta acompañamiento, porque es que es verdad, como tú has dicho, luego no es tan fácil navegar, que estamos en otro país, que es Europa, pero no es igual siempre. Entonces, y más con la situación que traes, porque no estás en pleno rendimiento, vamos.
Totalmente. Por regiones, Comunidad Valenciana es la primera de España en cuanto a acogidas temporales, con más de 45.000 personas. Mm. ¿Cómo os habéis podido coordinar desde Cruz Roja con los gobiernos autónomos para poder facilitar toda esa ayuda y realmente ser útiles Mm. para todas las personas migrantes que han llegado? Ha habido muy buena coordinación. La verdad es que la predisposición que desde la Generalitat se ha manifestado desde el principio ha sido total. Entonces, eso nos ha permitido habilitar espacios de emergencia rápidamente, poder atenderles y obtener los recursos donde no podíamos llegar unos, que llegaban ellos y en conjunto dar una respuesta lo más integral a las personas, a todas las familias que venían. Y yo creo que lo hemos conseguido, sobre todo a través de los CREADES, que es uno de los espacios donde conseguimos esa integración entre todos y todas, y yo creo que la persona que entraba, bueno, creo no, tenemos casos en los que la persona entraba y es que prácticamente se iba hasta con el permiso para poder trabajar allá Ujú. con... Entonces, que es un ejemplo de que con la coordinación podemos llegar antes y mejor. Has hablado de los CREADES para nuestros oyentes y oyentes que no estén familiarizados con Mm. el término, con lo que es. ¿Nos puedes explicar brevemente qué es un CREADE? Sí, el CREAD es un centro de acogida, de recepción, valoración y derivación de las personas que en este caso llegaban desplazadas de Ucrania. Entonces, en este centro se facilitaba lo que es la documentación que desde Policía Nacional se registraba y se daba. Posteriormente se hacía una valoración de esa situación para ver si necesitaban algún alojamiento y querían entrar dentro del sistema estatal de acogida. En caso positivo, se les pasaba a un espacio de emergencia o tránsito hasta que tenían su plaza de primera acogida definitiva y se les derivaba, se les desplazaba, trasladaba a esos centros. En ese interín, lo que también obtenían era su tarjeta sanitaria. En el caso de aquí en Comunidad Valenciana teníamos también un centro donde se sacaban las tarjetas SIP. También teníamos a la Seguridad Social para que también tuvieran su número y pudieran incluso empezar a trabajar. Bueno, y también teníamos al CDT, teníamos al Labora, que les asesoraba laboralmente acerca de las posibilidades que podía también tener acerca del empleo, y luego un equipo de abogados y abogadas de la Generalitat que apoyó mucho a todas las personas ante dudas que pudieran tener jurídicas. Y bueno, otro de los espacios que se habilitó y está habilitado aún es el de ACNUR, que también de una manera inicial a esa recepción y esa primera información que se les daba, pues ellos también apoyaban en ese sentido, ¿no? Las dudas que pudieran tener acerca de lo que es la protección internacional, la temporal. Entonces, así en resumen es lo que tiene o lo que hacemos en ese centro. Genial, muchas gracias por la aclaración. De los refugiados que han llegado, casi 56.000 tienen entre 0 y 19 años. ¿Cómo se está protegiendo a los niños y a los adolescentes? Lo primero era formar a los equipos y que tuvieran y que estos tuvieran esas capacidades y competencias para trabajar con los niños y niñas. Y entonces segmentarles por edad y el trabajo que hay que hacer con ellos en base a su edad ha sido también primordial para nosotros. Y la protección, desde luego, en todo momento es sabiendo que el interés principal o el interés superior es el del niño. Entonces, eso ha sido nuestra guía, ¿no? Entonces, tenerles en espacios amables donde ellos pudieran desarrollarse y no solo en la parte lúdica, sino también incorporar acciones más didácticas, también era clave para que no perdieran tampoco esa rutina que también debe tener los niños en ese sentido y no sentir ya la propia desorientación que podían tener, más desorientación. Claro. Antes comentábamos también cómo al final la llegada ha sido principalmente masiva de mujeres y de niños, y en el caso de las mujeres sí que algo que me ronda la cabeza es que al final la trata de mujeres es un riesgo exponencial para las refugiadas. Al final, bueno, una situación de vulnerabilidad, parece que cuando una persona es más vulnerable también tiene más cabida un posible abuso. ¿Cómo se les protege para que esto no pase, para que no caigan en redes de tratas o que no haya ese tipo de extorsión?
A nivel externo, lo que hacíamos era instar mucho y alertar de que se llevara mucho cuidado con el tema de, pues voy a recoger a varias familias o me voy a ir allí y cojo. Cuidado, porque eso puede conllevar a otras personas que no tienen un objeto solidario, como dices, y que puedan ser redes de trata, y entonces puede confundir y facilita ese acceso. Entonces, todo tiene que estar programado y ordenado, todo lo que es estas derivaciones o estas recogidas o traslados de personas. Eso en cuanto a cuando alguien nos comentaba o nos pedía asesoramiento acerca de cómo poder ayudar a las personas, ¿no? Entonces, siempre a través de organismos oficiales que regulan toda esa derivación o esa recogida de personas. Eso por una parte. Y luego, por otra, teníamos en los propios centros, teníamos imágenes, teníamos códigos QR, para que ellos pudieran entrar, las mujeres que sintieran, tienes alguna duda, si no te sientes bien, algo no está bien. Entonces, con mensajes muy sutiles para que ellas en cualquier momento supieran a qué persona pueden ir y pueden contar una situación que a lo mejor están viviendo. Eso es lo que trabajamos principalmente a nivel, a lo que es a nivel interno. Y a la primera sospecha de alguna situación donde se pudiera estar vulnerando a una persona, ya sea incluso con los menores, hemos puesto en marcha todos los protocolos de los cuales nuestro personal está informado y formado para ello, y no hemos dado pie a que pueda ir a más. Genial. Ha pasado un año desde que empezó el conflicto, desgraciadamente. Ha pasado muy rápido y a día de hoy todavía no podemos ponerle una fecha de finalización ni vemos como luz al final del túnel. Seguramente ha habido muchos flujos migratorios también dentro del propio país. No sabemos si son personas que están en tránsito o no, y tampoco podemos descartar que sigan llegando más migrantes que tengan que salir al final de Ucrania, porque es insostenible vivir. ¿Cómo de preparados estáis desde Cruz Roja para seguir ayudando ante lo que pueda pasar? Nosotros hemos estabilizado todos estos recursos. Fíjate, hasta el punto de que nosotros contábamos con plazas dentro del sistema de unas 80 y hemos pasado a cerca de 400. Wow. Entonces, ahí nos hemos preparado para poder atender a las personas. Ahora, en estos momentos, el flujo, bueno, las últimas informaciones que teníamos del Ministerio es que el flujo es como que se compensa, ¿no? Es decir, están saliendo personas, están llegando, y entonces digamos que el cómputo es casi estable. Pero en cualquier caso estamos preparados ante cualquier, porque sabemos que es muy inestable la situación, y entonces, pues claro, podría generar en cualquier momento otro movimiento más masivo, y tenemos la experiencia, la preparación, cómo podemos montar estos centros de emergencia, que lo hemos hecho, cómo tienen que estar de preparados los equipos, y entonces, bueno, como ante cualquier situación eventual e inesperada, Roja preparada, tenemos los equipos, estamos preparados para la emergencia. Y bueno, nos ponemos con ello. Lo importante es, hay una primera actuación de emergencia que tiene unas características, pero cuando se estabiliza la situación sí que es verdad que hay que cambiar esos dispositivos, tienen que ser estables, y ya el foco de atención es más a largo plazo y el tipo de trabajo es diferente. Se agradece escuchar esto. Como sociedad, creo que nos hemos volcado mucho desde inicio con el conflicto, pues tratando de mandar ayuda humanitaria, gente que se ha desplazado, gente que ha tratado de mandar comida, ropa de abrigo, y tratar de apoyar con lo que fuese posible para mejorar la situación. No sé hasta qué punto, después de un año, al final, parece que como que se te deshinchan las ganas o que te desinflas un poco con tu actitud de ayuda. Entonces, ¿qué creéis que podemos seguir haciendo como sociedad para poder ayudar y mantener al final nuestra solidaridad en el tiempo y poder ayudar a todas estas personas que lo siguen necesitando? Ahora, en estos momentos, con cualquier contribución que se pueda hacer desde las propias sedes locales, porque están apoyando a las personas que no están dentro del sistema, es válida, ya sea por aportación económica, ya sea porque participo como voluntario o voluntaria, porque esa es una de las, como te decía antes,
una de las partes más importantes. Y participemos o no, como voluntarios y voluntarias, sobre todo como comunidad, apoyar. Cuando tenemos una persona al lado, pues también tratar de reconocer esa situación y de empatizar ante la misma y poder colaborar y ayudar. Solo como vecino, solo como compañero, como persona que me encuentro con estas personas. No vienen a invadirnos, no vienen a... porque es verdad que en algunos espacios a lo mejor hay muchísimas y entonces dices, uy, ¿cuántas personas han venido en los colegios? Bueno, pues como comunidad vamos a apoyarnos porque es una situación que ellos no han elegido y lo mejor, lo que más valor puede tener es que intentemos ayudarles a integrarse y hacer una nueva vida, un nuevo proyecto de vida aquí. Yo creo que eso es una de las cosas que todos por poquito podemos hacer. Y luego, obviamente, pues efectivamente, desde todas las ayudas y aportaciones económicas para poder seguir dando esas clases de castellano, las ayudas de primera necesidad, pues son también muy importantes para poder continuar en todas las sedes locales que tenemos en la provincia. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Carolina, por tu tiempo. Creo que nos ha ayudado a todos a hacer Gracias a vosotros, a ti en concreto. Muchas gracias. mucho balance de cómo está la situación. Así que, de verdad, súper agradecidos de poder haber contado contigo y nada, seguiremos pendientes de Cruz Roja y ver cómo podemos seguir colaborando con vosotros para seguir haciendo llegar nuestra ayuda. Muy bien. Contamos también con vosotros que sois claves y partícipes en todo esto, que sois los que difundís, o sea que gracias. Desgraciadamente esta situación no parece tener fecha de caducidad a la vista. Y humildemente desde este espacio queremos agradecer sin duda el enorme trabajo e involucración que están teniendo las diferentes organizaciones. Si tú también quieres aportar tu ayuda de alguna manera en esta crisis, te dejamos en la descripción del episodio el enlace a la página web de Cruz Roja España. Una vez más, gracias por escucharnos y seguir mes a mes nuestro contenido. El mes que viene volvemos con un nuevo tema en Ojo al Lunes. Te esperamos.